Bienvenidos a otro video más, les saluda el contador Antonio. En esta ocasión vamos a hablar sobre la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos. Vamos a dar inicio con este pequeño tutorial. Como ya sabemos, en el mes de febrero de cada año, las personas morales con fines no lucrativos están obligadas a presentar su declaración anual. Como podemos observar en pantalla, tenemos una constancia de situación fiscal de una persona moral que tributa en el régimen con fines no lucrativos. Y aquí nos marca la obligación que nos dice declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos del impuesto sobre la renta, cuando se presenta a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. En este capítulo de personas morales con fines no lucrativos, por lo general entran las asociaciones civiles o donatarias autorizadas. Son todas aquellas asociaciones que llevan a cabo su objeto social con fines no lucrativos. Estas pueden ayudar a la gente, pueden dedicarse a un sinfín de actividades y por lo tanto la ley les da la opción de poder tributar con fines no lucrativos. Este tipo de empresas por lo general no están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, ni tampoco al pago del impuesto al valor agregado, que es el IVA. Como nos podremos dar cuenta en esta constancia de situación fiscal, este tipo de personas morales simplemente tienen que presentar su declaración anual y obviamente si tienen retenciones que les aplican, tienen que estar enterando en pagos provisionales las retenciones. Pero como ya les repito, este tipo de empresas no pagan impuestos sobre la renta ni tampoco impuesto al valor agregado. Ahora, una de las obligaciones más importantes que debe de tener este tipo de personas morales para poder tributar en este régimen sin fines no lucrativos es que ya debe de contar con la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Y esa autorización va a traer un sinfín de obligaciones. Una vez que estas personas morales tienen esa autorización, va a conllevar a presentar avisos de la ley antilavado de dinero, la declaración de transparencia cada año y también como varias declaraciones informativas que se le ocurran a la autoridad, como es el ejemplo de la declaración informativa de donativos recibidos para mitigar o combatir el virus SARS, el que ya todos conocemos. Y si estas personas morales no cumplen con todas estas obligaciones fiscales que conlleva el tener esa autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, pueden perder la autorización. Y al perder la autorización, estas deberían de tributar en el régimen general de ley. Por eso es muy importante que este tipo de empresas que tributan con fines no lucrativos deben de estar al corriente con sus obligaciones fiscales y más aún si son ya donatarias autorizadas. Después de esta breve explicación vamos a hablar un poco sobre los puntos importantes que deben de considerar al presentar la declaración anual de este tipo de personas morales. Nos vamos a ir al apartado declaraciones y yo voy a acceder a la declaración anual para que podamos apreciar los apartados de este tipo de declaración sin fines de lucro. Aquí podemos iniciar sesión con RFC y contraseña o con e-firma. Y una vez dentro de este apartado nos vamos a encontrar con los siguientes datos. Tenemos los datos iniciales, datos informativos que son la parte de los ingresos obtenidos en el ejercicio, luego siguen las erogaciones efectuadas, tenemos la PTU y la determinación del remanente distribuible para efectos del impuesto sobre la renta. Aquí es muy importante, para este tipo de empresas con fines no lucrativos no tenemos como tal una utilidad,
sino se le nombra remanente distribuible. Es muy importante que nos familiaricemos con este tipo de conceptos como remanente distribuible, porque de ahí partirá el tratamiento fiscal que le debemos de dar a este tipo de asociaciones civiles. Entonces, para este ejemplo, aquí tenemos la declaración anual que corresponde al año 2021 y que se presenta más tardar el 15 de febrero de 2022. Vamos a revisar brevemente los apartados que se tienen que llenar para este tipo de declaraciones. Ya nos direccionamos al apartado de ingresos obtenidos y aquí, como podemos observar, tenemos los diferentes conceptos que se pueden llenar en este tipo de declaraciones. Como primer apartado tenemos el de donativos recibidos en efectivo nacionales, luego tenemos donativos recibidos en efectivo extranjeros, luego tenemos donativos recibidos en especie nacionales, luego tenemos donativos recibidos en especie extranjeros, arrendamiento de bienes. Por el otro lado tenemos la parte de dividendos, regalías, intereses devengados a favor y ganancia cambiaria. Tenemos por último el apartado de otros ingresos. Aquí, en estricto sentido, ustedes deberían de ver qué tipo de operación lleva a cabo la asociación civil para poder llenar este tipo de apartados. Para este ejemplo, imaginémonos que esta asociación civil tuvo donativos nacionales, no sé, por un monto de 50,000 pesos, por decir una cantidad. Pero adicional a eso, esta asociación civil a lo mejor tiene oficinas propias y a lo mejor un cacho de esas oficinas se las renta a otro tipo de contribuyente, por lo tanto también tiene ingresos por arrendamiento de bienes. Entonces a lo mejor aquí de todo el año, no sé, imaginémonos que lo rentó en 60,000 pesos, ¿no? Pero también esa asociación civil, a lo mejor de esos donativos que le caen a la cuenta bancaria, los pasa a una cuenta de inversión y a lo mejor esa cuenta de inversión ya le generó intereses. Vamos a suponer que a lo mejor generó 250 pesos de intereses. Y adicional a eso, a lo mejor hay otros ingresos que no podemos englobar en ninguno de estos apartados. Por lo tanto, nuestro criterio sería que a lo mejor esos son otros ingresos. Ejemplo, a lo mejor podría ser una venta de un activo fijo, por decirlo. Supongamos que de aquí de otros ingresos son, no sé, 5,000 pesos. Y entonces este apartado de ingresos tenemos nosotros que analizar la actividad de la asociación civil para poder llenar este apartado. Aquí en este apartado sería entender y conocer a la sociedad y partir de una buena contabilidad para poder nosotros desmenuzar todos los tipos de ingresos que puede obtener esta asociación. Y con esta breve explicación del apartado de ingresos vamos a proceder a ver el apartado de erogaciones efectuadas. Y dentro de este apartado tenemos los conceptos de sueldos y salarios y gastos relacionados, honorarios pagados a personas físicas, intereses efectivamente pagados y pérdida cambiaria. Tenemos el apartado de regalías y asistencia técnica, tenemos la de donativos otorgados, viáticos y gastos de viaje, combustibles y lubricantes, cuotas de peaje, tenemos la de crédito al salario no disminuido de contribuciones, deducciones por concepto de ayuda alimentaria para los trabajadores y tenemos una serie de más conceptos que podemos englobar en el apartado de erogaciones efectuadas que se refiere a todos los gastos. Tenemos también la parte de la deducción proporcional de ingresos exentos deducibles al 47 o al 53% en el caso de que la asociación tenga nómina. Y imaginémonos que para este ejemplo simplemente la asociación tuvo gastos de combustibles y lubricantes por 3,000 pesos y a lo mejor tuvo otro concepto, como a lo mejor le donó a otra donataria autorizada.
no sé, un importe de 5,000 pesos, por decir una cantidad. Y con esto ya tendríamos un total de erogaciones efectuadas en el ejercicio de 8,000 pesos. Y con esto prácticamente ya dimos una breve explicación del apartado de erogaciones efectuadas. Aquí simplemente hay que clasificar los gastos que tuvo la asociación civil a lo largo del ejercicio y clasificarlo en estos apartados. He recibido bastantes preguntas acerca de este tipo de personas morales sin fines no lucrativos y he pensado en organizar un curso exclusivamente para este tipo de asociaciones civiles. Al terminar este breve tutorial voy a dejar mi número de contacto. Si alguien está interesado en acudir a esta sesión, favor de mandar WhatsApp para pedir más informes y que agendemos una fecha para dar exclusivamente ese curso para este tipo de asociaciones civiles sin fines no lucrativos. Ahora, después de ese comercial, vamos a pasar a los siguientes apartados para ya concluir este tutorial. Vamos a pasar al apartado de la PTU. Este tipo de apartado no debería aplicarle este tipo de asociaciones civiles sin fines de lucro. El año pasado aquí venía un recuadro en donde podríamos ponerle que no aplica, pero para este año no viene, por lo tanto, si nosotros no llenamos este apartado no nos va a dejar enviar la declaración. Para este ejemplo, como no aplica, yo le voy a poner 0 y 0, simplemente para dar cumplimiento a este apartado de la PTU. Y vamos a pasar al siguiente apartado, que es la determinación del remanente distribuible. Y en este apartado automáticamente nos jala el total de ingresos que ya llenamos en el apartado correspondiente, así como las deducciones autorizadas que también ya llenamos en el apartado de erogaciones. Por lo tanto, aquí nos determina un remanente a distribuir. Y lo mismo que el año pasado aquí venía el apartado para ponerle no aplica, pero en esta ocasión ya no viene, por lo tanto vamos a declarar este apartado del remanente distribuible. Y aquí simplemente es para fines informativos. La autoridad nos dice que nosotros tenemos un remanente para este ejemplo de 107,250 pesos. Pero ese remanente a final de cuentas es informativo porque nosotros no vamos a distribuir a ningún asociado, porque todo eso se va a ocupar para efectos de darle cumplimiento al objeto social de la asociación. Por lo tanto, en este apartado no le vamos a agregar nada más y vamos a pasar directamente a la determinación del ISR. Y aquí simplemente nos va a calcular el monto del impuesto sobre la renta que debemos de pagar. En este caso, como no vamos a llenar acá nada de remanente distribuible que consideramos como ingresos acumulables ni tampoco deducciones autorizadas, no nos determinará cantidad a cargo. Y por último, aquí vienen unos apartados que son obligatorios. Aquí nos pregunta ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales, aquí 0. En caso de que sí recibieron apoyos gubernamentales, pues ahí habría que ver. Y por último tenemos sueldos y salarios y prestaciones a trabajadores con discapacidad o adultos mayores. En este caso también si les aplica, pues ahí habría que ver la operación de la asociación. Yo le voy a dejar en 0. Y por último viene una pregunta que dice cuenta con el número de identificación del esquema reportable. En este caso le voy a poner que no. Y con esto finalizaríamos el llenado de la declaración. Obviamente este es un video breve, obviamente la declaración es más compleja dependiendo de la operación de la asociación. Y como les repito, parte de una buena administración, una buena contabilidad y ciertos factores que nos van a facilitar el llenado de este tipo de declaraciones. Como les repito, voy a organizar una sesión exclusivamente para este tipo de asociaciones civiles. Si están interesados, les voy a dejar el número de contacto y manden mensaje para efectos de pedir más información. Con esto damos por finalizado este tutorial, espero les sea de ayuda
y nos vemos hasta la próxima.